Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Bueno, vamos a ir rápidamente con el doctor Arturo Mejía, Mario Mejía, que es el coordinador de la unidad de epidemiología de SINAGER, para que nos explique el comportamiento actual de la COVID-19 en nuestro país. Vamos ya rápidamente, doctor Mario Mejía. Sí, gracias de nuevo. Lo que les estamos presentando acá es una tabla resumen que incluye 3 aspectos importantes en salud pública, que son indicadores de quiénes se enfermaron, quiénes tienen el riesgo de enfermarse y quiénes tienen el riesgo de fallecer por esta enfermedad. Lo hemos lo estamos presentando por departamentos, de tal manera que con esto nos permite día a día el poder valorar el nivel de riesgo en que se encuentra una población de cada departamento, de tal manera que le asignamos un color. Y es así como para la semana del 25 de julio, que recién finalizó, ubicamos a 2 departamentos con un nivel de riesgo muy por arriba del nivel de riesgo nacional o de una media nacional. Esos 2 departamentos son, gracias a Dios, y el departamento de Valle, sin perder de vista que departamentos como Cortés y departamentos de Francisco Morazán también vienen situándose en una situación alta de riesgo, y que alguno de ellos pues ha tenido una leve y discreta mejoría. No perdemos de vista con este panorama que algunos departamentos también vienen en un nivel de riesgo 3, que podrían llegar a una situación de riesgo indeseable, producto de la capacidad instalada del servicio de atención en esos hospitales de esos departamentos. De tal manera que esta gráfica es la que a diario analizamos, compartimos, y a través de la cual generamos una evidencia y recomendamos qué acción pertinente en materia de control y prevención para esa población debe de aplicarse. Repítame los departamentos, por favor, doctor. Repítame los departamentos con más riesgos en este momento. En este momento que estamos para tomar estas determinaciones, los departamentos de Gracias a Dios y el departamento de Valle son los que muestran una importante alto nivel de riesgo. Y si gusta, podemos visualizar, si producción nos ayuda, con la siguiente gráfica, que es el índice general de riesgo. Esta es una gráfica del índice general de riesgo, donde visualizamos prácticamente qué departamentos son los que están usted consultando. En la gráfica, si me ayuda producción, con la gráfica índice general de riesgo por departamento, podemos visualizar en la gráfica claramente el nivel en el que se encuentran. De tal manera que Valle tiene 3 o 4 veces más riesgo en este momento por su situación epidémica de incidencia. De la misma forma que, gracias a Dios, que genera también 6 veces mayor riesgo por sobre el riesgo nacional que se ha calculado para todos los departamentos. ¿Qué ha pasado en esos departamentos, doctor? ¿Por qué la situación se ha vuelto compleja en Valle y Gracias a Dios? ¿Falta de atención o qué? Recordemos que estamos ante una enfermedad cuyo virus tiene una característica de una expansión inmediata, y nos encontramos en la fase de la epidemia en la cual la transmisión es acelerada, especialmente en aquellas zonas vírgenes donde no se había circulado o confirmado la circulación del virus. Esa es la situación de Gracias a Dios, en donde al momento que ingresa el virus se genera, dadas las condiciones culturales, sociales, características poblacionales de vivienda, y esa comunión que hay entre los pobladores, entonces se genera una transmisión muy acelerada, de tal manera que llega a ocasionar estos indicadores que ya estamos observando. Posiblemente entonces, ministro Madero, Valle y Gracias a Dios se queden en fase 0. Sí, efectivamente, Renato, una de las cosas que se evalúan, y casualmente que con la unidad de SINAGER tenemos que evaluar una vez que esté la recomendación,
es qué departamentos no pueden entrar a esta fase porque están aceleradamente. Entonces hay que llevar esa precaución, Renato. Uno tiene que ser precavido y es cierto que necesitamos una apertura, pero tenemos que saber que no es las mismas condiciones de respuesta que tiene Tegucigalpa o San Pedro Sula, que gracias a Dios. Claro. Un poco con lo que decía el doctor, o no es la misma condición que tenemos acá, porque ya tenemos triajes montados que las que pueda tener Valle. Entonces, estas diferencias son las que tenemos que nosotros evaluar, porque estamos viendo ahorita que hay departamentos donde de repente el contagio antes 2-3 semanas era más pequeño y ahorita está empezando a exponenciarse, porque así como primero empezó San Pedro Sula y después Tegucigalpa, Sí. pues después de Tegucigalpa, Choluteca, entonces estas urbes urbanas van, dependiendo de su tamaño y qué tan dispersos están, pues van también empezando a tener problemas, y por eso es que la transferencia de los alcaldes para triajes es esencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso permite que estos municipios que no tienen la misma infraestructura que tienen las ciudades grandes, y hay que decirlo, puedan tener estas infraestructuras básicas y puedan afrontar esta pandemia. Correcto. Quisiera que volviéramos a la gráfica anterior y que el doctor me haga el contraste entre Valle, gracias a Dios, con San Pedro Sula y el Distrito Central, doctor, para medir cuál es el comportamiento de la pandemia aquí en el Distrito Central y en San Pedro Sula, que son las ciudades que mueven la economía de Honduras. Sí, es importante reconocer que en el Valle de Sula y puntualmente el departamento de Cortés ha venido presentando hace algunos días, no queremos decir que una reducción importante en el número de casos, sino una tendencia a la misma, de tal manera que lo ubica en un nivel de riesgo diferente, pero no es un nivel de riesgo todavía aceptable como para generar una confianza extrema en la población. El municipio del Distrito Central y también varios municipios de Francisco Morazán se ubican en un nivel de riesgo importante y que no debemos de perder de vista, puesto que estos demás municipios, además del Distrito Central, o sea, el resto de Francisco Morazán, van teniendo un comportamiento hacia la alza, especialmente porque la misma naturaleza de la enfermedad está permitiendo pues un incremento importante en la diseminación o en la propagación de la enfermedad. Ahora bien, el departamento de, gracias a Dios, como ya dijimos, obedece a que de un momento que ingresa el virus se empieza a generar un incremento considerable e importante y con altas probabilidades o riesgos de llegar a tener casos fatales o fallecimientos. Ministro Madero. Ese es el comportamiento y también... Sí. Continúe, termine, doctor. Sí, entonces nosotros lo que proponemos a la mesa intersectorial como unidad técnica es que visualicemos este comportamiento epidemiológico que nos permita tomar decisiones más acertadas y que en procura de salvaguardar la vida de los compatriotas. Sí. Por supuesto que aquí depende mucho del comportamiento. Esto puede variar de un día a otro espectacularmente dependiendo de ese comportamiento de la población y como menciona el ministro Madero, es el nivel de compromiso que va a adquirir cada población. ¿Por qué estamos haciendo este análisis diferenciado por departamento, incluso por municipio? Porque si usted se fija en esta gráfica, Renato, tenemos a Francisco Morazán, pero en Francisco Morazán hay 3 o 4 municipios que están alcanzando un nivel considerable, y en esos municipios la capacidad de atención es primaria nada más. Para llegar al hospital, un hospital tardará de 1 a 2. Mencióneme esos municipios de Francisco Morazán, aparte del Distrito Central. Ok,
Sí, tenemos municipios cercanos todavía, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Talanga, Guaymaca, y por la parte sur del país, en la salida al sur, pues tenemos Ojojona, Santana, que si bien es cierto, han mostrado una mejoría, pero estamos conscientes que la movilización que se va a generar producto de la reactivación, eso puede convertirse en un riesgo dependiendo si no realizamos el control necesario para que esto no suceda. Y a Dios gracias que municipios que están bastante postergados, que son de Francisco Morazán, no tenemos un nivel de actividad viral tan alta como Serra y Toca, Lugarén, Curarén, donde además del distanciamiento es crítico, la atención primaria es bastante débil. Es decir, ministro ahora, Madero, que si... Adelante, solo una adelante. cosa, Renato. Sí. Mire, si tal vez el doctor nos puede poner el primer cuadro del que tenía, para que veamos cierto comportamiento. No sé si está en pantalla o no, pero ahí uno mira, a nosotros este cuadro que hace la unidad del doctor Mejía es como la radiografía de Honduras, así, literalmente. Eso lo que nos dice es exactamente cómo está Honduras. Con todos sus índices. Entonces, cuando uno mira el índice general, ¿verdad? Al final hay una de ese cuadro, ¿verdad? Que si lo pudieran poner en pantalla sería fabuloso, el primer cuadro que pusieron del doctor Mejía. Si ustedes se fijan, la último reglón nos da el registro nacional. Ahí está, dice la tasa de morbilidad, tasa de mortalidad, tasa de letalidad. Entonces, claro, efectivamente podemos ver que en las semanas los índices tienden generalmente en todo el país, en su generalidad, a estabilizarse. Como decía el doctor, ciertas leves mejorías que, claro, se dan sobre todo por las ciudades grandes, ¿verdad? Pero este cuadro nos da totalmente la radiografía de Honduras, porque si bien es cierto, vamos a ver el comportamiento en ciudades grandes, se va a comportar distinto que en las pequeñas. Y lo que decía el doctor es totalmente correcto. Hay municipios que no tienen las mismas capacidades. Entonces, aquí es donde el programa Fuerza Honduras tiene un papel muy importante, porque necesitamos que las fuerzas vivas de estos municipios creen estos sistemas en chiquito. Tienen que crear los sistemas en chiquito, porque ya sabemos que efectivamente si lo tenemos, las personas tienen dónde ir a traer su tratamiento de maíz, dónde los pueden estabilizar, y ya si se les sale las manos, pues ir a un hospital, ¿verdad? Eso que nos pasó aquí en las ciudades grandes, y que lo miramos, que como decía el doctor, no es que estamos en un tiempo óptimo, porque tampoco podemos decir lo que no es. O sea, que hay una necesidad de aperturar, que sabemos que existe y es real, pero también necesitamos que la gente tenga la conciencia efectiva de que si no realizamos estas cosas, estos sistemas de triaje y estas brigadas, se nos puede descontrolar. Hay lugares donde tempranamente ahorita lo pueden hacer, y para eso es este tablero, yo le digo al doctor que es el gran tablero de control de Honduras, que yo creo que los medios de comunicación lo deberían de tener todas las semanas, porque es lo que nos va a decir cómo vamos, ¿verdad? Y yo quiero señalar, el esfuerzo de la unidad de SINAGER ha sido brutal, ¿verdad? Por ahí también, yo creo, tal vez, doctor, si nos muestran las gráficas de movilidad que ustedes tienen, que hicieron en la unidad, nos va a decir también qué pasa con el comportamiento de la gente. Ok, ya vamos a ir a eso, ministro, porque la gráfica que en este momento tenemos en pantalla nos indica justamente lo que decía el doctor hace algunos minutos. En esta última semana, hasta el 25 de julio, los departamentos en riesgo, Intibucá, gracias a Dios, y Valle. Gracias a Dios y Valle. Sí, así es. Gracias a Dios y Valle. A donde usted mire el color corinto y rojo, esos son los departamentos que mire, que tienen más riesgo. Sí. Mire el total nacional, que es la última línea. Ahí va viendo cada semana, va viendo los índices y va viendo cómo se van un poco estabilizando, ¿verdad? Hay unos que inclusive van un poquito a la baja, ¿verdad? Pero internamente, como decía el doctor Mejía, no todos los departamentos están igual, ¿verdad? Hay que ser, una cosa es el nacional y otra cosa es que también tenemos que tener ciertas diferencias internas en los municipios. O sea, nacionalmente, efectivamente, si tenemos más contagios, hay un poco más de control,
¿verdad? De la enfermedad, pero hay departamentos que irán saliendo en el transcurso del tiempo y se irán complicando un poco más y otros menos. Claro, así es. Bueno, permítame ir a una pausa, ministro. Mire que viendo estas ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, o para ser más general, Cortés y Francisco Morazán, no están todavía para entrar a la fase 2 de la economía, ni Cortés ni Francisco Morazán. No podemos ir tan acelerados, sí. Vamos a tener que ir prudentemente. De hecho, tenemos que evaluar de todas las propuestas que estuvieron en la mesa. Yo creo que efectivamente podríamos entrar a una fase 1, pero hay que ir midiéndola poco a poco. No podemos ir, por así decirlo, aceleradamente haciendo una apertura irresponsable. Sí, ¿qué sabe? ¿Y los fines de semana se van a abrir o no? Probablemente en esta primera etapa no. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y hacemos una apertura y en vez de ayudar, es cierto, tenemos que ayudar a la economía, pero también el sistema de salud, si es cierto, tiene ciertas burbujitas ahorita de respiro, también, como decía el doctor Mejía, en un día las podemos cambiar. En un día pueden cambiar totalmente sí. la posibilidad de los cupos de los hospitales. Entonces, no podemos hacerlo de un solo, sino que vamos a tener que irlo programando por etapas. Eso es una realidad. Y ampliar, posible apertura. Y ampliar la actividad hasta las 9 de la noche. Probablemente ampliar la actividad es algo que tenemos que discutir, ¿verdad? Creo yo que puede ser que esa sí no sea tan complicada como la de los fines de semana, pero son parte de las discusiones que se tendrán que tener. Ya hay una propuesta de que se amplíen los fines de semana y que se amplíen las horas, pero después el SINAGER pues tendrá que tomar la decisión si es prudente en este momento. Claro, tenemos que contrastarlo con todas estas informaciones que nos da la unidad de epidemiología y a tomar una decisión si vamos a poder o no, ¿verdad? Sí. Y eso es importante. Ahora, yo sí quiero recalcar algo, Renato. Esto que estamos viendo ahorita, si no se hubieran hecho todos esos triajes, todas esas brigadas y esas aplicaciones en gran masa del protocolo del tratamiento maíz, esto sería otra historia, totalmente distinta, ¿verdad? Entonces,